para dar cuenta de una profunda reflexión que lleva haciendo nuestro maestro José María desde hace 2 décadas y que tiene que ver con el hecho de que el campo de la psicosis se ha comido al campo de la neurosis, que consideramos que es un problema psicoanalítico. No solo es un problema psicoanalítico propio del campo freudiano, sino que es algo endémico, pensamos, en las asociaciones de psicoanálisis, y el claro ejemplo del que se habló ayer es el de Bergeret con borderline. En el grupo de Lille, el grupo de Bergeret, todos los pacientes son borderline. Nosotros vamos camino de que todos los pacientes sean psicosis ordinaria, ¿no? Hace poco hablábamos con uno de los mandamases de una asociación de psicoanálisis y nos decía que ANAO incluso podía ser una psicosis ordinaria, o que la joven homosexual también podía ser una psicosis ordinaria, ¿no? Entonces, a lo que asistimos es un poco a lo que pasó con la IPA, con el tema de los borderline. Entonces, para nosotros no puede ser que todo sea psicosis. No es posible que de todos sus pacientes el 90% o el casi 100% de sus pacientes sean psicosis. Ese creemos que es el problema. Entonces, nuestra propuesta, que es un poco en lo que estamos trabajando ahora, consiste en la idea de que existe un problema en las escuelas de psicoanálisis a la hora de tratar de entender a los sujetos modernos, los sujetos contemporáneos, puesto que cualquier cosa rara, extraña o bizarra, digamos que se tiende a incluir o se tiende a clasificar o se intenta aprehender, digamos, como si fuera una psicosis. Entonces, la clínica del detalle, en este sentido, muy rica, y la clínica de los signos discretos, da pie a grandes errores diagnósticos. Es decir, si se parte de la idea de que la neurosis es una cosa estanca, de que la neurosis es una entidad consistente que cambia poco, entonces el campo de la psicosis, lógicamente, se agranda. Pero nosotros más bien pensamos lo contrario. Lo que pensamos es que el campo de la psicosis es una cosa consistente, es una entidad más estanca y que tiene una historia no solo dentro del campo del psicoanálisis, como es el caso de la neurosis, sino dentro del campo de la psicopatología y dentro del campo de la historia de la civilización occidental, ¿no? Es decir, la psicosis o la locura ha sido prácticamente la misma, por ejemplo, para Pinel y Esquirol, que retomaron los conceptos de los médicos de la antigüedad. La psicosis era la misma, era la locura parcial, como habló ayer José María, con sus 2 formas, melancolía y paranoia, y esta especie de idea que se introdujo en el siglo XIX, donde se trabajó mucho el oscuro concepto de disociación, dio lugar a finales del XIX a las formas disociadas de la locura, ¿no? Pero más allá de todo esto, es decir, plantear por así decir, mayor riqueza en el campo de la psicosis, pues es complicado, ¿no? Entonces, nuestra idea es que la locura tiene una forma muy concreta y que, de esta manera, el campo de la neurosis se agranda. Es por eso que mi colega y yo planteamos a modo de chiste, tampoco hay que tomárselo en serio, la idea de un nuevo sintagma que hacía clara referencia a la psicosis ordinaria, que es neurosis ordinaria. Es decir, si pensamos que la psicosis es una cosa muy concreta, la neurosis pues ya deja de ser por así decir, la idea que Freud podía tener sobre la neurosis decimonónica o la neurosis victoriana. Es decir, los pacientes modernos, hasta qué punto son los pacientes de la alta burguesía de la Viena de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Podríamos hacernos esa pregunta. Por otra parte, somos conscientes de la idea de las formas menores o de las formas discretas de la locura, y siempre se ha hablado de que puede existir una forma de la locura más ruidosa y una forma de la locura más discreta. Pero eso es una manera de entender la locura. Y hay otra manera, que es la idea de la locura parcial, donde el loco
sería un loco por las cosas que nosotros entendemos que un tipo concreto es un loco, y en determinados momentos pues no lo parecería. Entonces ya no estaríamos hablando en esta especie de gradación, en esta especie de subir el volumen a lo ruidoso o bajar el volumen a lo más silenciado o lo más discreto, sino que estaríamos hablando de parcialidad, que creo que es un concepto que tiene su tradición, como he dicho, desde la antigüedad, y que podría ser interesante recuperar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, una de las pacientes de una de las presentaciones de enfermos de Lacan, que se suele citar mucho, se decía de ella que era una enferma, Lacan decía que era una enferma de la mentalidad, y es digamos que es el antecedente de la psicosis ordinaria. Esta paciente es verdad que tiene una serie de signos discretos, como se suele decir, ¿no? Que es un cuerpo que no llena un vestido, o que no llena un traje, o tal, o este tipo de cosas, ¿no? Pero hay que recordar que esta paciente era una persona que estaba muy, muy trastornada. De hecho, tenía el diagnóstico de parafrenia. Lacan le da el apelativo de imaginativa, ¿no? Parafrenia imaginativa. Entonces mezcla dos conceptos. Pero la idea es que es una persona muy trastornada que, cuando está menos trastornada, por así decir, es verdad que tiene una clínica del detalle, una clínica de signos discretos. Por ejemplo, Lolbestein, ¿no? Que se habla de si los pliegues del vestido, que si tal. Es verdad que hay una clínica del detalle muy precisa y muy interesante, pero el relato para construir este personaje, digamos que se había cogido de una paciente de un manicomio, ¿no? O todas las elaboraciones sobre la locura discreta que hacen los alienistas, las hacen de pacientes que están ingresados en manicomios. Es decir, que son pacientes que están verdaderamente muy graves. Si uno lee, por ejemplo, la eboidofrenia de Calvin, que es uno de los... La eboidofrenia es para los que no lo sepáis, es uno de los nombres que se le da a la locura discreta. Si uno lee el caso que presenta allí, es el caso de un trastornado, de alguien que está vive en una residencia de estudiantes, la prende fuego, se queda dentro como una manera de protesta. Bueno, es alguien verdaderamente muy enfermo, ¿no? Entonces yo creo que el problema radica aquí, ¿no? En el hecho de que determinados pacientes delirantes o alucinados en un momento concreto presentan una serie de signos discretos. El problema es coger esos signos discretos y llevarlos a otros pacientes que no son delirantes, no son alucinados. Entonces hay un salto, digamos, de deducción. Pues es un poco lo que ha pasado también con el tema de los tatuajes, los piercing, ¿no? Que al principio se decía que era una cuestión que obedecía a una subjetividad psicótica, que si no había esta manera de tratar el cuerpo mediante, ¿no? Como al estilo de la piel, o sea, dejar caer el cuerpo al estilo de la piel de un fruto maduro. Todo este tipo de elaboraciones, ¿no? Al final lo que imposibilitan o lo que impiden es ver determinados cambios que se están produciendo, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Es decir, esto hablan los sociólogos, que estamos en un momento donde no hay historia, donde no hay causa subjetiva, donde no hay el relato, una elaboración que pueda dar pie a por qué uno se hace un tatuaje o se pone un piercing, ¿no? Básicamente funciona casi por identificaciones imaginarias, ¿no? O lo que podríamos entender como un como sí. Pero es que como sí es un mecanismo transestructural, no solo es propio de la psicosis, sino también es propio de la neurosis. Ellen Deutsch lo planteó, pero un montón de psicoanalistas posteriormente hablaban del como sí, y no en la psicosis, sino principalmente en la neurosis. Entonces, con el tema de los borderline, que era una categoría que precisamente estaba ubicada para tratar de dar cuenta de las formas discretas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, esta categoría, digamos que a lo que se refería era a otro tipo de pacientes. Ahí se habló de que se crea otra estructura, otra organización, pero en realidad lo que se crea es un nombre para dar cuenta de un tipo de pacientes nuevos que empezaron a llegar masivamente a las consultas a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde cambia todos los sistemas sanitarios, Europa se construye, los analistas europeos judíos emigran a
Estados Unidos, donde es un mundo nuevo, la gente allí es diferente, etcétera. Entonces, la psicoterapia se democratiza, se populariza, todo el mundo tiene acceso a un psicólogo, a un consultor, etcétera, o un tratamiento por la palabra. Entonces, aparecen una serie de personas que son muy diferentes a las personas que antes podían tener acceso a un análisis, ¿no? Como podía ser, bueno, la alta burguesía, etcétera. Es la idea de que alguien de Tierra de Campos es muy diferente seguramente a alguien del centro de París, ¿no? Aunque podamos entender que existan ciertas cosas que se parecen, lógicamente, propias de la subjetividad, pero la manera de presentarse es muy diferente. Entonces, un poco está la idea que nosotros habíamos tratado de retomar para utilizar y proponer este nuevo término, esta especie de término que usamos para reflexionar, ¿no? Es decir, los héroes modernos, por ejemplo, ya no son los héroes que pelean en el campo de batalla, sino son los héroes que están en un sillón de un coche de carreras en el cuarto de su casa con unos mandos conectados a una pantalla y están jugando a videojuegos y les ven 10 millones de personas, ¿no? Los youtubers, ¿no? Mientras su madre les prepara un colacao, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, por otra parte, es la idea de que los Instagramers, los YouTubers, los bloggers no son ni Dora, ni Lancer, ni Emi Bonene, ¿no? Entonces, podemos hablar de que se ha producido una extensión del campo de la psicosis o simplemente estamos ante nuevas formas de la neurosis, porque luego da la casualidad, además, que cuando llegan nuestros pacientes a consulta, después de hacer un trabajo de sostén, un trabajo de atender a los problemas cotidianos, a tratar de solucionar alguna que otra cuestión, se puede dar acceso a un tratamiento más clásico, ¿no? Por otra parte, es verdad que los psicoanalistas siempre han tenido una tradición de hablar más sobre la psicosis, de realizar grandes elaboraciones, etcétera. Eso está muy bien, es muy interesante, pero retomando una crítica de Jim Vanos, que es un psiquiatra holandés, que él planteaba que había estado estudiando el psicoanálisis lacaniano en París, y decía que sí, que es verdad, que se hablaba muy bien de la psicosis, que se discutía muy bien y tal, pero que al final los pacientes seguían estando ingresados y polimedicados. Entonces, en este sentido, siguiendo la estela un poco de José María, hemos retomado la idea de plantear qué es lo que se hace en el tratamiento. Van a surgir las jornadas de psicoterapia de la psicosis, un poco para tratar de dar cuenta de esto y que nada más surgir ya habíamos recibido las primeras críticas por parte de digamos un sector, un grupo que por parte de la psiquiatría más social, ¿no? Yo dije ayer esta cosa de que lo social, lo comunitario, paradójicamente había acabado proponiendo algo de lo que había partido, que era una crítica a la psiquiatría más hospitalaria. En fin, no sé, es que he cortado tanto que no. Bueno.